En las exposiciones de este mes, hablando Tito, y cómo la verdadera doctrina, la sana doctrina, con centralidad en el Evangelio de Jesús, tiene todo que ver con una vida piadosa en Cristo, la vida cristiana. Entonces tenemos esta nuestra serie, Tito, la doctrina y la vida cristiana, y hemos estado ya por 5 semanas viendo Tito. Y vimos un mensaje introductorio, vimos también cómo la doctrina, la verdadera doctrina tiene que ver con la iglesia, con el hogar y con nuestra misión hacia el mundo. Y hoy día tenemos la última parte del capítulo 3 y la última parte de la carta que Pablo escribe a Tito. Y era un joven que hace poco tiempo había estado designado por Pablo para liderar la iglesia en Creta. Y obviamente Creta tiene más de una congregación. Él tenía una labor de supervisor, de pastor tal vez local, pero también de supervisor de toda la iglesia. Y era una tremenda labor. Y él estaba llamado a poner ancianos y enseñar la sana doctrina. Y a esta altura, entonces, al final, hay unas últimas recomendaciones que Pablo da a Tito, que nos van a llevar a pensar en la forma en que la doctrina nos motiva a actuar. Y antes de que vayamos al texto, yo quiero preguntarles a ustedes que me están escuchando ahí, ¿se han sentido a veces en una ocasión, en un contexto donde el ambiente o la situación o lo que estás haciendo, en vez de fomentarte a vivir una vida de obediencia a Dios, te fomenta a algo negativo, te fomenta al egoísmo, te fomenta no pensar en los demás, en desobedecer abiertamente al Señor? ¿Has estado en un contexto así? Yo te puedo decir que yo sí, pero es algo para que tú también lo pienses. Tal vez no una situación, no sé, estar en un lugar donde abiertamente se hacen cosas malas, pero en cierta forma de llevar las relaciones en las que en verdad, en vez de tener relaciones en base al amor, es en base a la conveniencia, en situaciones de estrés donde situaciones de cosas en tu carácter malas no son fomentadas, perdón, y no se fomentan cosas buenas en ti. Eh, ¿Y qué hacemos en esta situación? ¿Qué hacemos en esta situación? Bueno, vamos a la lectura, vamos a la lectura, pero déjenme decirles que el contexto de esta lectura era justo lo que vimos la semana pasada, claramente, porque estamos en una serie que vamos abarcando todo Tito. Pero el capítulo 3, en los versículos 1 al 8, veíamos cómo estaba enfocada entonces la vida de la iglesia a las buenas obras, no hacia adentro, no a la familia, a la iglesia, sino que hacia la sociedad. Y Pablo fundamentaba eso en el mensaje del Evangelio, y lo veíamos en los versículos eh, 4, 4 al 4 al 7, donde se nos predicaba el mensaje del Evangelio de Cristo. Un mensaje poderoso, base de nuestro perdón. Y Pablo terminaba esas palabras diciendo, en esto insiste, este mensaje es fiel, verdadero, en esto tienes que insistir. Pero ahora vamos a ver en este texto, que es solo lo que está presentado en pantalla, algo diferente, para que le presten atención entonces a la lectura que voy a hacer ahora. Entonces, versículos 9 al 15. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envié a ti, cuando envié a Artemas o a ti, Kiko, apresúrate a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Perdón, es cuando envíe. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras,
para los casos de necesidad, para, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y ahí terminamos el texto completo de la carta de Pablo a Tito. Pero ¿qué vamos a ver? De repente hay situaciones en las que uno se envuelve, en la que no se fomenta buenas obras ni la práctica de una verdadera fe. Y Tito, como pastor de la iglesia, él estaba llamado a cuidar ese ambiente, de tal forma que lo que se motivara naciente de lo que la escritura promueve es una vida que actúa para la gloria de Dios, una vida que busca ser de bendición, que busca ahondar y crecer más y más en buenas obras. Y para eso, en este pasaje podemos ver algunas actitudes que hay que rechazar y hay otras que hay que perseguir. Y vemos que eso no solamente involucra algo personal, puede ser algo familiar o puede ser a nivel de toda la iglesia. Así que lo vamos a ver así. Vamos a tomar los versículos 9 al 15 y vamos a ver de 9 al 11 cómo la sana doctrina nos motiva a rechazar algunas actitudes. Y vamos a ver también del 12 al 15, la sana doctrina nos motiva a perseguir otras. Entonces, así es la vida cristiana. Digamos que hay cosas a las que tú le estás haciendo una mague, te das una vuelta, la pasas para no caer en eso, no quieres ni mirar, no quieres ni acercarte, y hay otras cosas a las que tú buscas abiertamente. Y vamos a ver cómo podemos ver esas cosas aquí en este pasaje. No son todas, por supuesto. También hay que considerar que esto es algo que Pablo le está escribiendo a Tito para que él cuide en la iglesia, pero nosotros como siervos de Cristo, todos, como parte de la iglesia, todos nosotros debemos mirar estas cosas y buscarlas, tener las mismas actitudes correctas y dejar las que no corresponden. Y eso, obviamente, en la sana doctrina, el verdadero mensaje del Evangelio, como vimos en los versículos que leíamos la semana pasada. Bien, entonces la sana doctrina nos motiva a rechazar algunas actitudes. Y eso es lo que vemos en los primeros versículos, del 9 al 11. ¿Y cuál es la idea? La idea es esta. La sana doctrina del Evangelio de Cristo nos motiva a rechazar ciertas actitudes presentes en nosotros y también en los demás. Debemos cuidar de nosotros y cuidar de los demás. Y es lo que, por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo. Cuida de tu doctrina, cuida de la doctrina de los demás y la tuya. Eso es un llamado que nosotros también tenemos para nuestra vida. Vamos a ver entonces estos versículos. Ya, lo primero es que antes de hacer la lectura, en la presentación ustedes tienen muchos colores. Y la semana pasada lo puse así y encuentro que ayuda un poco a ir a entender un poco. Naranjo tiene que ver con la ordenanza que Pablo le da a Tito. La ordenanza. Entonces, hay verbos que están en imperativo, órdenes que él tiene que hacer. Él no los tiene como algo optativo. Pablo no le está diciendo, oye, esto, mira, ¿sabes qué? Es un buen consejo que te doy yo como pastor más viejo para que tú tengas presente, sino que es una orden, con toda la autoridad que Cristo le dio a Pablo por ser apóstol de Cristo. Y por lo tanto, esto es algo que nosotros tenemos que mirar, aquello que está en naranjo, para cuidar de igual forma en nuestras vidas. ¿Qué cosas debemos evitar? Y de qué manera también hay cosas en el carácter de ciertas personas que no debemos tomar en cuenta ni promover. Y eso es lo que vamos a estar conversando al principio, en estos versículos de 9 al 11. Lo que está ahí no sé bien cómo definir ese color, me parece que debe ser algo así como vino, un rosado oscuro, espero me perdonen las personas que saben más de estas cosas, nos muestran, digamos, las obras que están presentes. Lo mismo va a pasar después cuando veamos las cosas que Pablo está diciendo que deben ser promovidas. También van a estar en el mismo, que son las obras malas. Y lo que está en azul, el fruto de aquellas obras. ¿Bien? Para que lo tengan presente, porque quiero que tengamos bien claro que las cosas que nosotros hacemos,
Las cosas que nosotros promovemos, las cosas que nosotros perseguimos en la vida, nos mueven a actitudes que dan frutos finalmente. Sean cosas buenas o sean cosas malas, dan frutos. Uno siembra y hay una cosecha, que puede ser para gloria de Dios o puede ser para, digamos, una falsa gloria personal o para daño nuestro o de otras personas. Entonces tenemos que prestar atención a esto. Veamos entonces qué nos dicen los versículos 9 al 11. Versículo 9 dice lo siguiente: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El versículo 9 nos está mostrando que hay cosas que Tito tiene que tratar de cuidar que no estén presentes, evitarlas y, ¿cómo se llama?, a toda costa. ¿Qué cosas son? Son cuestiones necias, que tú puedes ver como controversias necias en algunas otras versiones. Genealogías. Voy a explicar un poquito más de eso. Contenciones, o sea, luchas y discusiones acerca de la ley. Contenciones y discusiones acerca de la ley. Eso lo debería haber puesto todo junto, no separado. Porque hay personas en la iglesia que están fomentando este tipo de discusiones y fomentando eso como parte de su diálogo o, digamos, de su ministerio. Había un grupo que se nos cuenta en el capítulo 1, especialmente aquellos de la circuncisión, o sea, judíos que se habían convertido al cristianismo, que estaban enseñando cosas que no debían, estaban, ¿cómo se llama?, trastornando casas o familias, muy parecido al que vimos en el pasaje del arrepentimiento, que ahí se lo escribe a Timoteo. En el capítulo 3, había gente que estaba haciendo cosas que no correspondían, enseñando un mensaje que no era el correcto, y estaban poniendo su foco en otras cosas. Amigos, genealogías no son malas. Las genealogías están en la palabra del Señor y nos ayudan a muchas cosas. Vemos cómo Dios es fiel con su iglesia, cómo Él preserva a su iglesia por las genealogías. Podemos ver también cómo Dios cumple sus promesas por las genealogías. Cuando vemos las genealogías de Mateo o de Lucas, vemos que el Señor cuidó de su palabra para que se cumpliera al pie de la letra y el Mesías viniera de la familia de David. Podemos ver también que las promesas hechas a Adán y Eva se cumplen. Nos hablan sobre el mensaje completo de las Escrituras. Las genealogías son geniales. Entonces, ¿de qué me está hablando acá? Bueno, de partida puede ser que tú no calces con mi descripción de genial cuando veas una genealogía. Tal vez te enredan esos nombres, no los usas para listas de nombres, pero las genealogías son buenas. El tema es que dentro del judaísmo había muchas discusiones sobre genealogías. Querían validar cosas que no correspondían y pasaban horas y horas peleando por este tipo de cosas. No solamente con eso, sino con discusiones sobre la ley. Ustedes saben que la ley es buena, que la ley nos sirve como un ayo, que la ley trae orden a la sociedad, que la ley nos motiva a ver que no somos buenos ante Dios y que necesitamos de su misericordia para estar en una relación con Él. Eh, pero las discusiones acerca de la ley eran las discusiones que, digamos, desde el tiempo de los fariseos ya estaban presentes, de los escribas, ese tema de discutir las comas, los puntos, ¿cómo se llama?, la forma de eludirlas y cómo debían cumplir a rajatabla la visión personal más que el corazón mismo de la ley. Cosa que siempre Cristo se opuso, y la enseñanza que nosotros vemos en las cartas del Nuevo Testamento también hace lo mismo. Como nos hablaba el apóstol Pablo en el texto que vimos en la liturgia, dicen algo, pero practican otra cosa, y entonces muestran que su piedad es poco efectiva, es falsa, es falsa. Entonces, este tipo de discusiones había que, ¿cómo se llama?, evitarlas. Digamos que esto está presente en la iglesia.
Eso está presente en la iglesia, pero no necesariamente habla de un verdadero corazón entregado a Cristo. No necesariamente, no. Puede ser que estas cosas, y de hecho como se nos presentan en estas cartas de las epístolas pastorales, están presentes en personas que no temen al Señor, son rebeldes, someterse, y todo esto en el contexto, por ejemplo, de cómo en la isla de Creta, un lugar que estaba lleno de personas que, eh, ¿cómo se llama?, se rebelaban, que eran tramposos, y ¿cómo se llama?, es algo que nosotros vemos en el capítulo 1, que ya vimos ahí al principio de nuestra serie, cómo era el cretense. Y el llamado de Pablo a Tito con respecto a las personas que se dedican a esto es simple: taparles las bocas. Capítulo 1, versículo 11. A estos es necesario taparle la boca, que tiene todo que ver con lo que dice el versículo 9, de evitar este tipo de discusiones. Si nosotros vemos en nuestra iglesia que se está discutiendo sobre cosas que no corresponden, que no edifican, que no construyen, debemos evitar ese tipo de discusiones, partiendo por nosotros mismos, pero también exhortando a los demás no tenerlas. Y amigos, con esto no quiero decir que esas discusiones tienen que ver con teología o con doctrina. Es bueno que la iglesia comente sobre ese tipo de cosas, que las estudie, que las comparta, que sepamos lo que nuestra buena teología bíblica, la que nosotros vemos en la palabra del Señor y que tenemos tan bien plasmada en nuestra confesionalidad, estén en la boca de las personas de nuestra iglesia. Ojalá sea así cada vez más, las conozcamos, entendamos, nos preguntemos entre nosotros, nos ayudemos a comprender. Eso es muy bueno, eso es positivo. Pero incluso un tema tan bueno como eso, la ley es buena y las tecnologías son buenas, puede llegar a ser desvirtuado y ser tratado de una manera que está aquí. Algo muy interesante en la forma en que se ataca en el Nuevo Testamento a ciertos falsos maestros es aludir primeramente a su carácter y a la vida que ellos tenían, antes que a sus enseñanzas. Cuando las enseñanzas son malas, nosotros podemos ver claramente que eso no debe ser, ¿cómo se llama?, seguido. Por ejemplo, cuando vemos cómo eran los falsos maestros que estaban en Colosas. Pablo le escribe claramente: ¡pum!, no hagan esto. Lo mismo ¿cómo se llama?, en Galacia. No, esto está mal. No vivan de esta forma, sino que cree que la ley, el cumplimiento de la ley es lo que justifica, sino que vivan entendiendo que es la gracia del Señor la que justifica, son las obras de Cristo, etc. Pero el foco está puesto en el carácter, por lo menos en lo que sale en las epístolas pastorales, como vimos el texto de 2 Timoteo y como vemos aquí. Así que es importante que consideremos eso. Incluso podríamos estar hablando de cosas que son buenas, pero discutiendo de una manera que no corresponde, tratándolas de una manera que no es piadosa. Debemos cuidar eso, porque tenemos que andar en buenas obras, como ya vimos la semana pasada. Así que entonces, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, dice el versículo 9, y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo nos escribe en esos versículos de Filipenses en qué nuestra mente tiene que estar ocupada, qué deberíamos estar pensando, que es provechoso realmente, que es provechoso. Porque este tipo de cosas, cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones, peleas, no traen fruto, son vanas y sin provecho. Debemos cuidarnos de estas cosas. Así que pensemos en aquellas cosas que sí vale la pena pensar. Pero hay casos en los que tratar este tipo de cosas tal vez tenga cierto sentido.
Porque, por ejemplo, Tito, en el capítulo 1, en el versículo 13, nos llama a que ellos deben ser, estas personas que hablan estas cosas, tienen que ser exhortados y corregidos. Así que no siempre uno va a decir, bueno, están hablando tonteras, me voy de aquí. Sino que hay momentos en que el amor de Cristo, por esas personas en particular, pero también por todos los que están expuestos a un mal comentario, tiene que motivar en nosotros la corrección, la corrección. Y esa corrección tiene que estar anclada en el mensaje verdadero de Jesucristo. El foco no está puesto entonces en aquellas cosas que no dan fruto ni provecho, sino en aquellas que sí lo traen. Hablemos un poco del versículo 10. El versículo 10 nos habla sobre hombres que causan divisiones. Y lo puse en azul porque el fruto del corazón de esos hombres con esa actitud que tienen, lo que traen es la división. Hay personas que son así, que digamos literalmente aquí es personas que causan partidos, o sea, como que dividen a la iglesia, dividen a la iglesia. A estas personas no está llamado a tener un pleno compromiso con ellas, sino que a cuidar a la iglesia de manera general. Tito tiene que cuidar a toda la iglesia, tiene que cuidar el nombre de Cristo y la pureza de la iglesia. Esos son dos de los puntos que nosotros consideramos en una disciplina bíblica. Claro, el tercero es cuidar a la persona que está en pecado. Pero debemos considerar que el nombre de Cristo y la pureza de la iglesia son muy importantes. Y nosotros vemos como acá hay una instrucción súper clara. Pablo le dice, desecha, ¿qué cosa? A una persona que luego de una primera y una segunda exhortación, que eso es literalmente lo que aparece ahí, después de una y otra amonestación, literalmente dice una primera y una segunda exhortación, cause divisiones y sigan en su actitud y no quiera entender. La razón por la cual esa persona debe ser desechada es que sabiendo que está pervertido. Sus motivaciones están pervertidas. Él no tiene una motivación correcta de amor y de crecimiento para la iglesia. En cambio de eso, está pecando. Y está él actuando como juez, lo que provoca en él que sea condenado por su propio juicio. Nadie es juez sino Cristo, solo Cristo, y nadie más que Cristo. Escogido por Dios para ser juez de vivos y de muertos. Cuando nosotros tomamos la actitud de enjuiciar a otro por una actitud que no nos gusta, por algo que hicieron, etcétera, no con base en la palabra de Dios, no buscando exhortar a la persona, animarla en el Señor de corazón, o creyendo que nosotros podemos hacer eso porque somos superiores, entonces nosotros nos estamos condenando por nuestro propio juicio. Por nuestro propio juicio. La palabra desechar aquí no necesariamente tiene que ser entendida como una excomunión, como sacar a la persona de la iglesia. La palabra desechar puede ser entendida también, te cabe esa primera acepción, pero también puede ser como una persona que no sea promovida, que no sea como estimulada a ser reconocida. Y tiene mucho sentido. Muchas veces lo que esa persona está haciendo al causar divisiones no va a llegar al punto de que sea necesario pedirle que se retire de la iglesia o que no siga participando, sino que luego de dos exhortaciones, si la persona no es considerada, una forma en que se puede tratar a esa persona es decirle, no promover sus ideas, no darle tribuna, pedirle a la iglesia que tenga cuidado en el trato con esta persona. En otras partes de la escritura nos dicen que cuando una persona no obedece a la disciplina, Pablo mismo dice que hay que tratarlo como si fuera gentil. Y si a un cristiano yo le predico el evangelio, a un gentil que no conoce del evangelio se lo predico más. Se lo predico más, claro, para que esa persona entienda el mensaje de Cristo y proceda a arrepentimiento. Hay un trato con este tipo de personas en que no debe ser promovido, pero se le debe, ¿cómo se llama?, mostrar misericordia de igual forma. Nosotros vemos la misericordia en el hecho de que no se dejó a esa persona en su error simplemente, sino que se le corrigió una y dos veces. Y luego de eso, la persona se le corrige
evitándolo de una plena comunión con la iglesia. Pero, ¿qué cosas nosotros podemos ver en esto? Debemos cuidarnos, evitando algunas actitudes y evitando ser influenciados por actitudes que no se corresponden con el mensaje de Cristo. Una cosa que podemos pensar es cómo estamos realmente meditando diariamente. ¿Qué ocupa el tiempo de tus pensamientos? ¿Estás pensando en qué cosa? De hecho, tal vez, ¿qué estás pensando ahora mismo, en este momento que estás escuchando este mensaje? ¿Estás pensando en lo que vas a comprar en Cyber Day? ¿O estás pensando en lo que vas a hacer en tu tiempo libre? ¿O estás pensando ¿cómo se llama? En lo mal que te trató esa otra persona, que no sé, te ofendió, etcétera? ¿Qué estás pensando? ¿Qué está usando tu mente en este momento y ¿cómo se llama? En tu tiempo práctico? Digamos, ¿hay algo ahí que cambiar? ¿Cómo eso se está viendo en la forma en que tú vives, en la forma en que tú tomas decisiones, en la forma en que temes por las cosas? ¿Estás ocupando tu cabeza en cosas que te fomentan algo bueno, que fomentan cosas buenas en los demás? ¿Estás meditando en el Evangelio diariamente? ¿Es Cristo tu consuelo? ¿Es Cristo tu motivación? ¿Es Cristo la razón realmente por la cual estás viviendo? ¿O es alguna otra cosa? Si es otra cosa, estamos llamados al arrepentimiento, a pensar realmente en esto que estamos viviendo y ponderar correctamente el amor del Señor y la preciosa cruz de Cristo. Y si hay algo ahí que tal vez puedes mejorar, préstale atención. El fruto no solamente va a ser para ti, porque no se trata la vida cristiana de uno mismo, se trata de Cristo y de la bendición que nosotros podemos ser para los demás. Y tal vez, si inviertes mejor tu tiempo, que esto es algo bien práctico, ya que estamos llamados a hacer cosas que produzcan un provecho y no cosas vanas y sin provecho, tal vez otras personas se van a beneficiar. ¿Cómo estás usando tu tiempo en esta pandemia? ¿Cómo estás usando tu tiempo en la pandemia? ¿Estás echada en tu cama pensando en la inmortalidad del cangrejo, en lo triste que es la situación en la que te encuentras? ¿Estás ocupándote de buena forma? No digo que no haya una condición en la que puedas permanecer tranquilo en casa. No digo que tengas que estar todo el día corriendo. Sin embargo, me pregunto si estamos realmente usando nuestro tiempo y usando nuestras fuerzas y usando nuestras meditaciones para la gloria de Dios. Así como hay cosas que debemos evitar en nosotros, en nuestra mente, hay cosas que nosotros también debemos pensar, por ejemplo, en relación al versículo 10. Nosotros estamos afectando a nuestra comunidad de la iglesia, ya sea que participas en Cristo Rey o no. Tu participar realmente está produciendo fruto. Por ejemplo, ¿has pensado en cuánto anima a las demás personas tu presencia en distintas actividades de la iglesia? Eres mujer, por ejemplo. Es de mucha bendición, no solamente para ti el participar, sino es bendición para las demás. Se alegran un montón de poder verte y de escuchar lo que tienes que decir y de orar contigo, etc. Lo mismo con la participación, por ejemplo, en nuestras reuniones de oración de los días jueves y domingo. O no tal vez en una de las actividades formales, pero tomando el teléfono y llamando a tu hermano. ¿De qué manera estás usando tu tiempo para bendecir? Porque esto no es algo simplemente neutro. O bendices a la otra persona o en realidad no la estás bendiciendo. Si no la estás bendiciendo, entonces no estás cumpliendo con tu rol de ser de edificación con tus dones para la comunidad de la fe en que Cristo te ha puesto. Entonces, debemos pensar en eso. Estamos usando ¿cómo se llama?
nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestra mente para bendición de otros, o tal vez lo estamos haciendo para división. Claro, yo solo, y preocupado de mis propias y no tomando en consideración a los demás. Pero Pablo no solo nos muestra las cosas que nosotros deberíamos evitar, también él nos muestra que la sana doctrina, el mensaje de Cristo, nos promueve ciertas actitudes que deben beneficiar a otros cristianos y deben fomentar la extensión del Evangelio. Y lo vemos en los versículos 12 al 15. Primeramente, el texto dice así: cuando envíe a Tito, cuando envíe a ti, a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia con todos sea con todos vosotros. Amén. Y estos versículos 12 al 15 también marqué con los mismos colores, porque lo que está en naranjo es la actitud que deberíamos tener. La ordenanza que hay aquí, que tiene que estar presente, no solamente en Tito, no solamente en el liderazgo de la iglesia local, sino que también en cada uno de nosotros como cristianos. Lo que está en ese color medio vino, no sé qué color es, tiene que ver con aquellas cosas que son las obras que debemos cuidar, hacer. Y lo que está en azul tiene que ver con el fruto de un corazón que se entrega a buenas obras, que ha sido lo que hemos estado enfatizando, que la doctrina nos mueve a buenas obras. Así que partamos por el versículo 12. Aquí, del versículo 12 al 14, tenemos, digamos, las instrucciones finales de la carta. Son bien personales, y uno siempre está tentado a pensar, esto no tiene que ver conmigo, me lo salto y ya. Pero miren cuánto fruto hay acá. Y luego en el versículo 15 tenemos el saludo final. Y entre estas instrucciones que vemos en los versículos 12 al 14, tenemos algunas que involucran a otras personas. ¿Ven? Porque el servicio de la iglesia nunca es algo solitario. No solamente involucra al pastor, involucra a otras personas y promueve una buena actitud en todos, como vamos a ver en el versículo 14. Y en el versículo 12 se nos habla sobre Artemas y Tíquico, personas que Pablo, en su autoridad, va a enviar a Creta para que estén ayudando de alguna forma a Tito en el ministerio. No sabemos nada de Artemas, pero como sale junto con Tíquico, nos pensamos que debe ser una persona, un servidor de Cristo, muy, ¿cómo se llama?, comprometido, porque Tíquico era una persona muy destacada ¿cómo se llama?, en amor, en buenas obras. Mira, Tíquico estaba en el tercer viaje misionero, lo podemos ver en Hechos 20, versículo 4. Él llevó físicamente la carta de Éfeso a las iglesias que la recibieron. Tal vez también llevó la carta a Colosas, la carta de Colosenses. Y si tú preguntas por qué, bueno, si no lo viste en la serie, eso puedes preguntar después. También, ¿cómo se llama? Pablo en Efesios lo llama amado y fiel ministro del Señor, en el capítulo 6, versículos 21 al 22. Él fue alguien que ministró en la ciudad de Colosas, como vemos en el capítulo 4 de Colosenses, y estaba junto con Pablo cuando Pablo escribió su última carta de segunda de Timoteo. Carta que escribe después que esta. De hecho, Tíquico estaba con él. Y de hecho, en esa carta se dice que algunas otras personas muy queridas, por ejemplo, Demas, lo habían abandonado. Pero Tíquico estaba ahí. Tíquico estaba junto con él. Entonces era una persona fiel y alguien comprometido con la extensión del Evangelio en medio de los gentiles. Y en ese caso, ir a Creta era una bendición. Así que Artemas y Tíquico van a ser enviados, le dice Pablo a Tito, para reemplazarlo. ¿Por qué?
porque Tito tiene la misión de apresurarse a ir a Nicópolis, lugar que Pablo escogió para pasar el invierno. Nicópolis probablemente quedaba en Acaya, en el mar Adriático, a unos más o menos 200 kilómetros de Corinto. Entonces, quedaba más o menos como a mitad de distancia, y parece ser que Pablo tenía muchas ganas de juntarse con Tito. Y se nos ocurren dos posibilidades. La primera era que quería pasar tiempo con él, compartir fraternamente, compartir cómo ha sido este tiempo de ministerio, las dificultades que ambos han tenido, etc. Seguro que era un lugar donde más personas, digamos, misioneros del Señor, se congregaron también. Tal vez hubo un congreso misionero, perdón, en Nicópolis en ese tiempo. Pero también es probable que Pablo haya querido que Tito se preparara aún más. Tito, como les decía al principio del mensaje, llevaba poco tiempo a cargo de la misión en la isla de Creta. Y era un hombre joven. Así que necesitaba instrucción constante, necesitaba, digamos, un mentoreo, un cuidado pastoral, pero un pastor más viejo, un pastor con más recorrido. Y qué mejor en ese caso que el apóstol Pablo. Y entonces él tenía la misión de que tenía que ir, ¿cómo se llama?, a la ciudad de Nicópolis, porque el Señor, a través de Pablo, está promoviendo en la vida de Tito, que se preocupe de amistades sanas y de fomentar relaciones que lo hagan crecer en el Evangelio. Crecer en el Evangelio. Versículo 12 nos muestra eso. Así que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Nosotros también deberíamos ver de qué manera poder fomentar relaciones que nos hagan crecer en nuestra dependencia de Cristo, en nuestro amor por Él, en nuestro entendimiento de la misión, de lo que vale la pena y de lo que no vale la pena. Si estamos rodeados de relaciones que no motivan a nosotros a una vida de crecimiento, que nos dicen que nos fijemos en materialismo, que nos fijemos en un color político, que nos fijemos ¿cómo se llama?, es solo en el trabajo o en el exitismo. ¿Cómo se va a promover en nosotros que estemos dispuestos a abandonar de nuestra vida para que otro pueda conocer del Señor? No, debemos promover en nosotros y en la iglesia y en todos el mismo hambre que tiene Pablo por la predicación del Evangelio. Y relacionarse con él era de mucho fruto para la iglesia ¿cómo se llama?, de Creta. A pesar de que pareciera que está perdiendo a su pastor, a pesar de que pareciera que está usando tiempo, el pastor en otras cosas, y no en el servicio extremo, él está yendo para priorizar su crecimiento y su preparación para mejor servicio. Yo tengo que contarle, amigos, que todo tiempo de la semana para hablar con pastores más viejos que yo, pastores con más carrete, pastores que ya llevan más tiempo, porque yo necesito eso para poder tener más visión de la que tengo. Y eso es una relación saludable para mí, pero yo sé que también son relaciones saludables para la iglesia. Además que también sé que en la iglesia hay artemas y hay tíquicos, personas que pueden ayudar profundamente, que en el ministerio no se trata del pastor, sino que de la iglesia. El ministerio es para toda la iglesia, como nos dice Efesios 4. Así que eso es algo que nosotros debemos promover. También ustedes, en su familia, en sus relaciones de amistad, etc. Relaciones saludables que nos hagan crecer en el Evangelio. Pero también se nos menciona en el versículo 13 a cenas. Aquí también hay muchos nombres extraños: Artemas, Tíquico, Cenas y Apolos. Bueno, el versículo 13 nos muestra a Cenas y a Apolos. Y nuevamente aquí, sabemos muy poquito de Cenas, sabemos bastante sobre Apolos. No mucho sí, pero hay mucha información presente de cosas que él hizo, etc. De Cenas se nos dice que él fue intérprete de la ley. Y esto podría ser por su origen griego. Cenas es un hombre que no tiene origen judío. Puede ser que él haya sido un abogado. Un abogado, alguien que simplemente sepa la ley romana. Y en ese caso él estaría en una misión, obviamente con propósitos ministeriales, porque va junto con Apolos, pero no sabemos bien de qué se trata. También puede ser que
se refiere a que él es intérprete de la ley, como esa misma expresión es tratada en los evangelios para hablar sobre los escribas. Gente que sabía a rajatabla cada detalle de la ley de Dios, la ley de Moisés. Y tal vez una persona como él podía ser de mucha utilidad en el ministerio de Tito, en Creta, donde había gente que luchaba por menudencias dentro de la ley, discutiendo cosas que no producían fruto. Pero estos dos hombres eh, iban de paso, iban de paso. No sabemos en qué estaba Apolos y Zenas, pero sabemos que debe haber sido algo importante. Apolos era un judío, natural de Alejandría, que predicaba originalmente el bautismo de Juan, y fue ahí que se le predicó el evangelio, y él pasó a ser un súper misionero, un hombre muy comprometido y muy elocuente. Así que al punto que había mucha gente en Corinto que lo admiraba y que lo llamaban como sus, digamos, como que eran de la corriente o de la línea de, de Apolos. Era bien impetuoso. En 1 Corintios vemos que él no le hizo caso a las peticiones de Pablo en el capítulo 16, versículo 12, pero finalmente aquí vemos que él sí está en una relación de equipo, de trabajo en conjunto con Pablo, al punto que Pablo promueve que Tito los encamine con solicitud. O sea, les pase una carta que les diga, oye, hermanos de distintas congregaciones en Creta, cuiden de estos dos hombres, cuiden con estos dos hombres, de tal forma que no les falte nada. Era porque la instrucción a las iglesias es la misma que tenemos hoy. Cuidemos de los misioneros, cuidemos de las personas que están trabajando para llevar el evangelio a otras partes. Es nuestra necesidad hacerlo. Es un privilegio, pero es una necesidad de la iglesia, que cuidemos de los demás, que estén ministrando el Evangelio de Cristo, para que no les falte nada. Así como cuidamos, por ejemplo, que Germán se prepare ¿cómo se llama?, en su ministerio, trabajando en la misión de Curicó, para que después tal vez pueda ir al seminario, etcétera, y lo apoyamos, apoyar a otras instancias también como iglesia, que promuevan que el Evangelio sea predicado en otras partes, porque a nuestros misioneros no les tiene que faltar nada. Eso es un buen fruto de una buena obra. Y la buena obra es aquí que Tito ayude a que sin problemas Zenas y Apolos pasen cumpliendo su misión. Pero y eso en relación al versículo 14 es hermoso. El versículo 14 nos lleva a pensar no solamente en la misión que Tito tenía, sino que todos aquellos que eran los nuestros, llamados nuestros, así entre comillas, los nuestros, la gente de la iglesia, tenían que aprender. Aprender, ¿por qué? Porque esto que tienen que aprender es difícil. A todos nosotros nos cuesta. No hay a nadie que le salga fácil. Tal vez tú miras para el lado y encuentras una persona, oye, ¿cómo le brotan las buenas obras a esta gente? ¿Cómo les brota el Espíritu Santo? Pero es algo difícil. Todos nosotros somos egoístas y todos estamos llamados a preocuparnos de esto. Entonces, ocuparnos en buenas obras, en especial por aquellos casos que están en necesidad, para que no sean sin fruto, para que no sean sin fruto. El corazón del cristiano tiene que ser un corazón que esté deseoso, que busque, que promueva, que esté inquieto porque los demás estén dando fruto o recibiendo del fruto del servicio genuino de ellos, para gloria de Cristo. Hemos visto entonces que hay actitudes que tenemos que dejar, hay actitudes que debemos perseguir. Así que, ¿cómo estamos en relación a aquellas situaciones en las que nos sentimos eh, tal vez tentados a pecar? Tal vez debemos considerar retirarnos de eso. O tal vez una buena conversación es necesaria con algunas personas. Tal vez nosotros debemos cambiar nuestra forma en que nos presentamos en, en sociedad, con otros amigos, decir que hay cosas que vamos a hacer y otras que no, poner freno a prácticas que no agradan al Señor. Y hay cosas que debemos promover, ayudar a los demás, a aquellos que están en necesidad, mostrar amor, tener relaciones que nos hagan crecer en Cristo, ayudar a que el Evangelio se expanda y llegue a más lugares. Hospedaje, amor, vida cristiana. Te pregunto,
Si tú eres uno de los que en el versículo 15 es llamado los que nos aman en la fe, o sea, si tú conoces el mensaje de Cristo y estás llamado, y de hecho amas a otras personas, me pregunto, ¿cómo te ocupas en buenas obras? ¿Es un pensamiento tuyo este? ¿Cómo es que puedo ser ocioso si es que en realidad siempre estoy ocupado? Porque parece ser que me ocupo, pero las cosas que hago no traen fruto. Bueno, hay cosas que debes revisar en tu vida. Las razones por las cuales haces las cosas que haces. La razón es el amor. ¿Es el amor de Cristo? ¿O es tal vez tu propia alegría o tu propio beneficio? Entonces el llamado de esta carta es a dar fruto, a que la sana doctrina, la doctrina del Señor, la que exalta a Cristo, aquel que nos sacó del egoísmo, de la odiosidad, de detestarnos unos con otros, como se nos menciona al principio de este capítulo, y nos llevó a una vía que se renueva en el día a día por medio de la obra del Espíritu Santo. Ese mensaje produce fruto, produce fruto. Así que debemos rogar para que seamos una iglesia, que en todo seamos promovidos por la sana doctrina a andar en buenas obras. ¿Crees que esto es algo muy grande? Bueno, Jesús dice que tal vez hay cosas que son imposibles para el hombre, pero para Dios nada es imposible. Y el Señor está actuando en la vida de su iglesia para que, como fue su llamado, demos fruto, un fruto abundante y un fruto que permanece. Los invito a orar. Señor, muchas gracias porque hay cosas que nos llamas a dejar y hay cosas que nos llamas a perseguir. Pero vemos el mensaje de Cristo y vemos como Él dejó en amor, por amor, su trono y no cayó en pecado, sino que fue obediente y persiguió hacer tu voluntad. Y pedimos, Padre, que igual que nuestro Señor Jesús, nosotros podamos llevar vidas que te honran, vidas que te agradan, para bendición de tu iglesia, para extensión de tu mensaje y para gloria de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.